puede hacer que la red ahorita vaya a estar inestable. Voy a dar unos minutos en lo que terminan de trabajar para que no haya problema de que me vaya a conectar y desconectar. Entonces, previo a la clase, necesito que terminemos de trabajar el contrato anterior. ¿Se recuerdan el de uso? Ese contrato de uso y habitación necesito que lo terminemos con las modificaciones y los arreglos que platicamos la vez pasada. Entonces, quédense en clase, por favor, y lo van trabajando. Al terminar, al tema de servidumbres de paso y la medianería. Ese es un tema muy importante que lo vamos a ver inclusive en propiedad horizontal, pero antes de entrar a ese tema es importante que manejemos el anterior y no lo dejemos de lado. Entonces, por favor, sé que tengo unos problemas de conexión, pero es porque están trabajando aquí a la par. Entonces, en lo que terminan ahí, apóyenme, por favor, terminando el contrato anterior. Yo ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Terminémoslo, hagamos las aclaraciones. Voy a dar un tiempo para eso. Y al finalizar, entonces ya empezamos con este tema, por favor. Entonces, quedémonos aquí, no se vayan a salir de la clase, por favor. Yo voy a proceder a grabar y a tomar lista de los que están asistiendo. Muy bien, Lick, gracias. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Por favor, jóvenes, solo unos minutos de lo que terminan de arreglar acá, porque si no se puede cortar o algo y nos vamos a quedar a mitad de la clase. Entonces, mejor apóyame con eso. Finalizando ahí, entonces ya continuamos la clase en donde yo les estoy indicando. Está bien, Lick. Gracias.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Todo bien, licenciado? Ya lo terminamos, ¿no? Ya estaba fácil, porque ese ya lo tenía en Word, solo era hacer las modificaciones, terminar lo que habíamos hablado y ya estaba prácticamente, no era de mayor cosa. Se supone que ustedes ya saben cómo trabajar eso, porque ya vimos la mayoría de los temas de redacción anteriormente. Entonces, ahorita, si mucho quizás, solo quedaría el tema del cierre, pero eso no lleva mayor complicación. Ya vamos a ver el lado de las representaciones, entonces ya se nos van a complicar un poco más los instrumentos. O quizás no complicar, pero se nos van a engrosar un poco más. Entonces, veamos, voy a dejar de compartir esto temporalmente. Vamos a ver. Contrato, sí. Ok. Entonces, este es el caso que teníamos anteriormente, ¿se recuerdan? Sí, Lick. Sí. Perfecto. Entonces, lo que van haciendo ustedes sencillamente, si se dan cuenta en el caso, ustedes ya tienen en mente los temas principales. Entonces, mi consejo es, saquen parte de los temas de redacción y entonces incorporan las cláusulas especiales, es decir, los temas especiales. Veamos un ejemplo. En el caso de la compraventa, ¿cuáles son los temas principales? Antecedentes, precio, saneamiento. Y aceptación. Condición suspensiva, condición resolutoria, anotación preventiva. Espérame, antes de los temas principales, ¿cuáles van a ser los temas principales? ¿Qué sería lo Temas del principales, antecedentes, precios, precio, saneamiento y aceptación? saneamiento y aceptación, 4 cláusulas. Exactamente, entonces lo que van a hacer es ir incorporando, entonces, ¿cuáles son los temas especiales o las cláusulas especiales? Y ya van a enumerarlas y entonces las van ordenando conforme va el orden de los temas principales, son como subtemas, por así decirlo, porque recuérdense que al final las estipulaciones son parte del pacto del precio, de la forma de pago, las condiciones del pago, las condiciones de la compraventa, ¿sí? Entonces, ese es el detalle que al final necesito que ustedes vayan viendo ahí, ¿sí? Entonces, un segundo. Entonces, yo lo que les pido a ustedes es que tengan en mente esa estructura principal y partiendo de ahí es que ya pueden ustedes estructurar un contrato más grande. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿dónde estaban los temas principales? Primero, ustedes tienen que saber en uso una casa. ¿A quién? A su sobrina. ¿Quién por pagar? ¿Qué dice ahí? Y ahí van puede ir ciertas situaciones que pueden formar parte de las condiciones de la cesión del uso, si lo quieren ver ustedes así. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque al final, si ustedes no ven eso, se les va a complicar en la redacción. Entonces, vean, pues, acá como pueden darse cuenta ustedes, desde acá pueden ustedes ir viendo si puede haber alguna condición. Miren, condición suspensiva. ¿Para quién va a ser la casa? ¿Para quién? ¿A quién se la va a dar en uso?
A ella y a su familia. Solo a la sobrina. A su sobrino. Para ella y su familia, o para su familia y para ella, ¿verdad? No importando el orden de eso. Ahí puede haber una condición suspensiva. ¿Por qué? Porque si en dado caso ella, imagínese que no le caiga bien la suegra. La pregunta del millón, ¿puede el señor acá condicionar a su sobrina para que no ingrese la suegra ahí, no viva, no meta a la suegra a vivir a esa casa? Sí se podría, licenciar. Sí se puede. Sí, se puede. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una condición suspensiva de que si contraviene ingresando otra persona de las consideradas a vivir en ese bien inmueble, pues se suspende inmediatamente o se resuelve el contrato, si lo quieren ver así. No se suspende, pero se resuelve, porque sería una condición resolutoria. Suspensiva. ¿Quiere buscar que los niños al final progresen? Bueno, le voy a dar casa, le voy a dar terreno para que cultive, pero quiero que los niños inicien a estudiar. Entonces, necesito ya la boleta de pago de inscripción del colegio. Mientras no se le presente esa boleta de pago, el contrato no surte los efectos esperados. Condición suspensiva. Y ya ven, y lo estoy analizando desde el caso en particular y todavía no me he metido al tema de redacción, pero ya tengo la idea. Y vean acá. Desea darle un terrenito, un terreno para que lo cultive y sirva para el sostenimiento de la familia. Ok, ¿qué puede cultivar ahí? Imaginémonos que se le ocurra al señor cultivar marihuana o amapola. Entonces, ¿puede haber un tipo de prohibición ahí en las siembras que él puede hacer? Sí, No es no sembrar ilícitos. Utilicen los tecnicismos. ¿Cuáles? Para evitar sustancias ilegales. Prohibiciones, pueden ustedes o como limitación o únicamente como permisibilidad. Es decir, el terreno será otorgado únicamente con fines de siembra de hortalizas, y pueden incluso poner hasta ejemplos, hortalizas como, ya, eso no está mal. En un tema, cuando se quiera ser específico, hay que hacerlo sencillo para que lo entiendan los clientes. Entonces, para evitar una difusión, mire, para que quede estipulado qué es lo que usted puede cultivar, mejor lo vamos a plasmar en el contrato. Para siembra de hortalizas tales como, y ya. ¿Sí? Mejor, le evitan problemas a su cliente. ¿Ya? Y otras que puedan considerarse previa notificación y aceptación del propietario. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque desde ahí ya estamos considerando las cláusulas. Y todavía no he entrado al tema de la redacción. ¿Se recuerda? ¿Qué otra? El plazo. Esto es muy importante para que el contrato tenga efectos. Lo otro es en el contrato respectivo desea comparezca solo ella. Ojo, miren. Desea comparezca solo ella y no su esposo. Asimismo, cuando el señor Jorge Donaldo López Gómez compró el bien inmueble que dará en habitación, por error notarial se consignó que la casa se encontraba en Cantó Pao Viejo. ¿Se recuerdan ese error? ¿Y qué dijimos? Una certificación de la municipalidad de catastro de la MUNI. Esa certificación, el contenido se tenía que transcribir en el instrumento público, ¿se recuerdan? Ese era un error. El instrumento estaba acá, pero no estaba transcrita esa certificación. ¿Sí? Entonces, ese era un inconveniente que tenía eso. Dame un segundo. Ok. Entonces, ese era un inconveniente que tenía es el instrumento público. Entonces ya esto vamos a dejarlo acá, esto ya sabe que pues hay que hacer la transcripción, la modificación. Entonces si ya sabe que tiene eso, hay que hacer una modificación.
Dijimos que en los antecedentes, se recuerdan ustedes, no había que indicar palo viejo porque ya tenía el error. Y si indicábamos tal como era palo viejo, nos ponía suspender el instrumento público porque la primera inscripción no estaba así y en los antecedentes todavía no estábamos modificando, por lo tanto no podíamos consignar eso, pero sí podíamos hacerlo ver posteriormente. ¿Ya? Ok. Consignando el nombre correcto del lugar donde se ubica el inmueble, asimismo él le solicitó a un arquitecto que midiera la casa que se dará en habitación porque solicita se protocolice el plano respectivo. Y esto, ¿por qué dirá alguien? Mire, ¿por qué a ese don se le ocurre un plano de una casa? Imagínense ustedes que las personas ingresen, vamos así, inflamables, tambos de gas, otras situaciones, y de repente explote la casa o pase algo y se destruya. ¿Cómo va a poder probar la construcción, el tamaño de la construcción, los ambientes y todo lo demás? ¿Sí? ¿Cómo va a poder probar eso? Un plano de la construcción podría ayudar a probar específicamente los ambientes y la forma de construcción incluso. ¿Sí? Y también en la otra parte para que no termine pagando algo que no es. Eso podría ser. Entonces, la protocolización del plano. Y desde ahí hay otro tema. ¿Ya ven? Obviamente, en la redacción esto ya lo vimos. Aquí no me voy a tener mayor cosa porque ya dijimos acá cuál era el error. Consignamos en su momento también esto. ¿Ven? Aquí hay uno porque estábamos haciendo esto, pero se recordarán ustedes que decir palo viejo porque no. Nos pasamos a una cláusula Se le habían recortado, Lick. No se escucha bien, licenciado. Otra de las cosas que le quiero hacer ver a ustedes, por ejemplo, perdón, ustedes es que todavía hay un poquito de inconveniente. Pues. Son obligatorios los títulos o los subtítulos en cada una de las cláusulas dentro del instrumento. ¿Qué dicen? ¿Obligatorios o no son obligatorios? Licenciado, ¿podría repetir la pregunta? Disculpe, es que no se le entendió. Es que fíjese que no se le está escuchando Son bien. obligatorios. Ok. Sí, jóvenes, es que todavía está un poco fea la señal acá. Bueno, son obligatorios los subtemas en cada una de las cláusulas, ¿o no? Yo pienso que de ahí se amplían, ¿verdad? Considero que sí. No, no son obligatorios. No, licenciado, creo que usted lo dijo que... Perdón, es personal. No son obligatorios. Lo único es que nos van a servir o nos pueden servir para ordenar el contenido del instrumento y para que el operador registral no esté complicándose al momento de buscar la información que necesita para calificar el instrumento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ya vieron que aquí tengo antecedentes, la segunda, ¿qué son? ¿Qué tenemos en la segunda? ¿Qué tenemos en la segunda, jóvenes? La modificación Sería de la corregir dirección el error. de... Modificación de la primera inscripción. Si quieren, lo pueden consignar así. Algunos lo hacen más específico y, por ejemplo, cuando es la dirección, solicitud de modificación de la dirección en la primera inscripción de dominio,
No está mal, está bien, ¿sí? Al final, una pequeña parte de la otra lo que va a hacer es modificar la inscripción. Entonces, no es que haya ningún inconveniente con eso. Este podría ser un subtítulo. Y de acá se dan cuenta ustedes que este es un subtema. ¿Y acá qué dijimos que hacía falta? ¿Qué dijimos que hacía falta acá? Porque Lo de estamos la solicitando la juramentación. modificación de la primera inscripción, pero ¿qué hacía falta acá? Transcribir la Ok. certificación. Aquí ya La está, transcripción. entonces. Primero la juramentación y luego la transcripción. Ajá, exactamente. Entonces, hace falta la juramentación y la Modificación. transcripción. ¿De qué? De la certificación o el certificado catastral, ¿verdad? Certificación catastral de la municipalidad. ¿Sí? Estamos dándole seguimiento a esto, ¿verdad? Yo supongo que eso fue lo que hicieron ustedes, juramentar y transcribir, porque lo que estamos haciendo es analizar la ley en la práctica. Ok. Bueno, y acá nos vamos a la tercera. Y en la tercera tenemos el área y de una la protocolización. Entonces, si quieren, consignemos la tercera como... si quieren ustedes, lo pueden colocar así. Lo pueden consignar de esta forma. Ya. En el contenido, ustedes van a hacer ver, obviamente acá las medidas, el plano, y de una vez le solicitan al notario. El notario procede a requerimiento de los otorgantes a protocolizar el plano respectivo. Y si se dan cuenta, esto es fundamental porque no es el notario el que lo hace. Vean. Vean acá. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? El solicitante. Jóvenes. El otorgante directamente, el propietario del bien inmueble. Sí, ojo, como la aceptación debe ser de los dos, para que no haya ningún problema en el contenido del contrato, ahí el otro error es que tienen que aceptar los otorgantes, para que no haya ningún inconveniente, recuerden, porque tienen que aceptar el contenido íntegro del instrumento. Entonces, la solicitud de los otorgantes, ¿ya ven? Esas son las cositas sencillas que tienen que ver, porque si solo uno lo solicita y la aceptación al final, ¿dónde debe estar? Si al final los otorgantes deben aceptar el contenido íntegro del instrumento para que no haya ningún problema. Entonces, lo vital es que todos los otorgantes acepten cada una de las cláusulas que se va realizando, ¿ya? Salvo en la compra-venta, que por ejemplo el comprador, cuando es compacto de reserva mínima y de las otras, debe aceptar de forma expresa la compra-venta. De lo escrito es diferente a la expresión de la voluntad, que eso tienen que separar ustedes, ¿ya? Vienen ustedes acá y si se dan cuenta, protocolizan. Protocolizan ustedes esto, ok. En la cuarta es el otorgamiento del derecho de habitación. Entonces, derecho de uso y habitación, si quieren cocinarlo ustedes así. Vamos a ver si acá están los dos. Ya no recuerdo cómo está este instrumento. Ok, entonces viene, hace efecto eso y aquí solo viene el derecho de uso. A ver, derecho a habitación es el que está contenido acá. Sobre el inmueble. Y acá está, no, bien, está el derecho de uso y habitación también. Pues si quieren. Del derecho de uso y habitación, ¿sí?
Entonces, pregunta del millón, ¿cómo estamos con esta cláusula? Sí la comprendimos, ¿por qué separamos los dos derechos y en qué forma? Y me atrevería a decirles a ustedes que aquí hay un error, pero quiero ver si ustedes lo analizaron y lo pudieron ver. ¿Qué error consideran ustedes que está específicamente en esta cláusula? Tal vez sería el orden de Yo los espero, derechos, licenciado. vea, yo espero, pues no tiene mayor relevancia porque al final se están otorgando los derechos de forma parte, pero yo espero que cuando ustedes estén redactando tengan sus leyes a la mano y estén revisando el derecho, porque ya se dieron cuenta que yo sí me fijo en ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué creen ustedes que cometí el error ahí o que tiene de error ese instrumento? Hay de errores que yo los dejo ocasionalmente para irlos corrigiendo en clase. ¿Qué error hay ahí, jóvenes? Licenciado, tal vez que de nuevo se Perdone. dice palo viejo, no pavo viejo. exactamente que solo 150 metros cuadrados cuando dice que son 200 metros. Uh-huh. Ajá. Ok, 150 metros. Ok, ¿por qué creen que está así de construcción? Pero ahí dice construcción, Cuadrados de licenciado. construcción que soporta el bien. Exactamente, de construcción. Sería la No casa tiene de nada que ver. habitación. Lick, perdone, yo estaba viendo otra cosa. Dice, y como Ajá, propietario ¿qué de más? los Pero hay un error. inmuebles en plural. No sé si eso esté mal también. Sí, pudiera ser que, recuérdense ustedes que en el registro de la propiedad. Pregunta, ¿ahí son dos fincas o es una misma finca? Para mí es una, licenciado. Yo Y solo supongo, una aparece ahí. yo Yo supongo creo que que ustedes pudieron. aparte es la casa de habitación y aparte del terreno, Lick. Pero solo está consignando la Ajá. finca, solo una finca. Y ¿Qué más? dentro de la misma finca se constituye la casa de habitación. Ahora, lo que yo no entiendo, licenciado, es, dice que es finca 12, folio 12 del libro 13 de Guatemala, pero abajo dice que está ubicada en carretera de San Martín, Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. Uh-huh. Vean pues, la ubicación. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a estructurar su tesis, sus preguntas, porque usted me dice lo que no entiendo. Señáleme los errores y dígame por qué considera usted que son errores. Bueno, porque está diciendo que es de Guatemala y abajo Y ahí está usted consignando que es de ya San Martín, Jilotepeque, municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango. otro error. Son varios errores. Eso, San Martín Jilotepeque, entonces tendría que ser, no coincide con el número de finca. Algo está malo ahí. Algo está malo ahí. Entonces, yo les sugiero que siempre vean eso. Quizás a veces nosotros en las carreras notariales no nos percatamos, pero en la práctica es importante hacer una revisión de esas cosas. Denme un segundito, jóvenes, un segundito. Ahorita regreso con ustedes.
Bueno, pues ahí, cuando uno se tiene a analizar estos aspectos de un contrato, se da cuenta que si no cuida esos aspectos, puede realmente ocasionarle problemas a los clientes y problemas fuertes. Entonces, tiene uno que cuidar. Primero, acá está separando los bienes inmuebles. Importante es diferenciar o son fincas diferentes, porque si son fincas diferentes, pues tienen que tener finca, folio y libro. Ahora, si ambos bienes, es decir, el terreno y la casa, forman parte del mismo bien inmueble, es importante hacerlo ver desde la cláusula de Pero él dice de los inmuebles, Lick, o sea, creo que han de ser estamos dos. hasta acá. Ajá, entonces ven ustedes lo importante de desenredar eso y poder ordenarlo. Por eso es importante ordenar por temas. Si el contrato yo se los pongo así, y de hecho casi que se los doy ya hecho solo para que ustedes consignen la ley y revisen ustedes que con detenimiento que no haya ningún problema para poder presentarlo. Entonces pueden separarlos y ya está en Word. Por eso no se lo he dado ni en PDF a ustedes. Inclusive si se lo diera en PDF, el PDF es editable. Entonces, pueden separarlo por temas, seguir haciendo sus arreglos. Eso no tiene ningún inconveniente. Bueno, acá ya saben ustedes cuál es el problema. Hay que separar eso, hay que diferenciarlo. Primero desde los antecedentes para que en esta parte no tengamos ningún problema. Pero bueno, vemos acá, se otorga el derecho de uso, se otorga el derecho de habitación también. Y el error que hay también en la consignación de la finca, porque acá dice de Guatemala y sin embargo el bien está en Chimaltenango. Lo correcto es que ese bien esté en el libro de Chimaltenango, ¿sí? Esa finca está en el libro de Chimaltenango. Vienen las estipulaciones, y las estipulaciones son los pactos al final que van a otorgar los otorgantes para darle forma o darle cumplimiento a ese contrato de uso y de habitación. Podemos encontrar un plazo, el del se constituye, aquí puede ser del derecho a habitación o si quieren ustedes consignarle, quitarle eso solo a favor de que quien se constituye, a eso lo podemos dejar separado. Acá, si se dan cuenta, estoy utilizando subtítulos. ¿Qué otra situación? Pues las reparaciones, la extensión del derecho de habitación. ¿Qué más puede ir ahí? Por ejemplo, el pago de los servicios. También leí que el señor... ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede ir ahí? Que el señor aparte de su cuarto ahí para poder llegarle. Ah, exactamente. También poder apartar eso, una habitación directamente para él y poder comprometerlos a ellos porque se encarguen de la limpieza, por lo menos, pues. El mantenimiento de la habitación. Bien. Otra de las cosas que pueden ir ahí es, sí, pueden ir las prohibiciones también acá. Exactamente. Y si se dan cuenta, dentro de las estipulaciones es todo eso. Pero, ojo, la ley normalmente ya le da ciertas estipulaciones las cuales sí o sí tienen que ir. Y si no hay, pues la ley las va a regular. Pero lo más conveniente es que el notario las haga ver para que queden reguladas de conformidad con la voluntad de las partes. Tenemos las prohibiciones y cuando entramos a la siguiente cláusula se dan cuenta ustedes que ya está la condición. Voluntad de los clientes, ustedes pueden consignarle, por ejemplo, acá la colegiatura de los hijos podría ser una condición suspensiva de que hasta que no le entregue la boleta de inscripción de los hijos en el colegio, pues sencillamente no puede entrar en vigencia el contrato, no entran ellos en uso ni en el derecho de habitación hasta que no hayan dado cumplimiento a eso. ¿Sí? ¿Qué otra situación? Pintar la casa podría ser, o sea, no pueden utilizarla ni utilizar el terreno hasta que no esté pintada la casa y hasta que no hayan cortado puede hacer que el terreno esté lleno de maleza o algo, entonces hasta que no hayan cortado eso no pueden hacer uso del mismo, no pueden sembrar. Es importante fijar estas situaciones, ningún problema. Y dentro de las condiciones resolutorias que podría ir, que no venga la suegra a vivir ahí, pues. ¿Sí?
O por ejemplo, podría legalmente, pero por ejemplo, si el esposo la engañara a ella, si resultara siéndole infiel a ella, pues sencillamente el derecho de uso para él queda restringido y el propietario puede tomar la decisión de a quién otorgarle ese derecho de uso sobre el terreno. También puede ser una cláusula resolutoria, puede ser. La anotación preventiva. Ya hicimos la protocolización, entonces la anotación preventiva, ¿para qué nos va a servir? Para que si hay alguna situación que revisamos y hubo algún inconveniente, nos suspenden el contrato, la operación del contrato, donde dicen previo a esto, tiene que solucionar tal y tal situación, subsanar esto. Solicitarle al registrador 30 días para que se pueda operar, para que se pueda subsanar ese error. Obviamente de conformidad con este artículo, no hace falta que lo citemos. Y la aceptación. Ellos. El contrato, el contenido del contrato. Por eso era importante que también los dos le solicitaran al notario la protocolización del plano. ¿Sí? Esto que es lo que la ley determina. ¿Sí? Importante, obviamente que tuvo a la vista los documentos de identificación y los títulos con los cuales se acreditó el derecho de la propiedad, también muy importante, y las advertencias legales, obviamente, a los otorgantes sobre los efectos del contrato y principalmente esto, la obligación de qué? Relativa de la inscripción del testimonio en el registro de la propiedad, sobre todo en los contratos de compraventa y de donación, por favor, porque recuérdense que aquí pueden tener inconvenientes y si no le dan cumplimiento a esto, se les puede complicar. Y obviamente esto, la lectura del contrato, sí se lo tuvo que haber leído, porque si no lo hizo, no leyó, tomen en cuenta ustedes que el notario podría tener complicaciones legales, responsabilidades, porque al final el notario sí tiene que estar en intermediación, en contacto directo, en un solo acto, con los contratantes, con los comparecientes en este caso. Por la hora, creo que lo vamos a dejar así. Ya no me dio tiempo de avanzar con lo otro. Ustedes, para avanzar el tema de las servidumbres, y ya en clase ya solo repasamos algunos aspectos para adelantar. Entonces, vamos a ver las cláusulas específicas en materia de medianería. Y unos contratos donde hubo un inconveniente por eso. Y quiero que analicemos esos errores que ya son prácticos, son de la vida real. Entonces, voy a ver si este sábado al final podemos hacer otro taller para continuar con esto. Todavía estoy pendiente de eso, porque hay una reunión a la que no me ha asegurado parte de la universidad, entonces todavía tengo que ver. Pero, pues si se da, sería enhorabuena. ¿Cómo estamos hasta acá? Pregunta, ¿les está sirviendo esto que les estoy enseñando, jóvenes? ¿O consideran ustedes que se les está complicando mucho? No, sí nos está sirviendo, licenciado. Siendo de mucha utilidad. Lo que pasa es que yo creo que sí lo tenemos que repasar otro par de veces para que se nos vaya quedando bien cómo ir usando las cláusulas, ¿verdad? Es práctica, jóvenes. Aquí es practicar más. Práctica. Hoy en la noche le subo a Classroom, el otro día yo no me di tiempo por los problemas que hubo acá de luz, y entonces yo le voy a subir a Classroom hoy donde está el trabajo ya, los instrumentos que tienen que redactar. Eso les va a servir un montón. Quizás a muchos se les complique porque van a decir que mucho trabajo, a tener una mejoría sustancial en muchos aspectos en materia contractual. Ya cuando ustedes vayan al privado, o por lo menos los que están asistiendo a clases, esto realmente no se les va a hacer difícil. Les pueden pedir cualquier contrato que no van a tener ningún problema. Entonces, ya vamos a llegar a las disposiciones de última voluntad también. Saber cómo manejar el tema de los contratos. ¿Sí?
Entonces, hay diversos criterios. Si vieran platicando con los colegas de maestría, por ejemplo, hay otros criterios. Nosotros, los que estuvieron conmigo, jurisdicción voluntaria, Orlando René Pineda se recordará, cuando nosotros veíamos los asuntos en jurisdicción voluntaria y analizábamos también el caso de la reposición de partida. Y vean cómo es eso, la reposición de partida inclusive la consideran unos colegas ya dentro de la ley, pero no tiene fundamento legal. Y al final, si no hay fundamento legal, el notario no puede actuar, pero el notario en la práctica sí lo hace. ¿Qué implicaciones podría llevar esto cuando nosotros ya analizamos? Y ese podría ser un punto de tesis para ustedes. ¿Qué implicaciones podría llevar al no existir fundamento o haya una falta de regulación en ese aspecto? Que si hay un problema, el notario tenga responsabilidad, porque el notario no tenía facultades legales para poder hacer eso, pero lo hizo. Es que la práctica, pero si no estaba facultado por ley. Ya ven las contradicciones cuando uno analiza la ley en forma específica. Es que mire, Lick, es que por costumbre, pero la costumbre acá no tiene materia de ley, no le va a quitar la responsabilidad a ustedes como notarios. Sí, ¿quién preguntó primero? Carla, ¿verdad? ¿O Carol? Yo, Lick. Buenas noches, licenciado. Disculpe, tengo una duda, que si se protocoliza la certificación de la municipalidad, ¿se le puede adjuntar copia al testimonio que se le da a los otorgantes? Sí, mire, yo le recomiendo porque realmente la certificación es más que todo, va cambiando. Puede ser que la municipalidad posteriormente cambie, se le ocurra cambiar nomenclatura de la casa, porque lo han hecho, la municipalidad lo han hecho. Entonces, mejor, para evitar eso, mejor déjela incorporar en el testimonio, no la protocolice, pero sí déjala incorporar en el testimonio, porque recuérdese que el notario la está transcribiendo, y como la está transcribiendo, no hay necesidad de protocolizarla, ¿sí? Pero ¿para qué le va a servir al momento de adjuntarle el testimonio? Para que cuando venga el operador y revise, vea, sí, la transcribió tal como está ahí, no hay ningún problema, ¿sí? Para eso le va a servir. Pero no hace falta que la protocolice. Yo solo hice mención que se podía. Pero no es necesario en estos casos porque la ley ordena que se transcriba. Y si ya ordena una transcripción, no hay necesidad de hacer eso, ¿sí? Gracias. ¿Estamos ahí? Caroli, por favor. Licenciado, buenas noches. Mi pregunta muy aparte del tema, Lick, solamente con respecto a lo del libro que usted había mencionado. Sí, ahorita en unos minutos pienso que Unice me va a hacer el favor de enviarles ya el link para que puedan marcar los que están interesados. Si se dan cuenta, el doctor pues consideró un precio razonable para los libros. Entonces, solo que me indiquen quién, tal vez después nombramos a alguien para que pueda reunir el dinero. Ustedes, alguien de llegar eso al doctor para que entregue los libros correspondientes y ya nos ponemos de acuerdo en el proceso de entrega, ¿verdad? Voy a ver si yo al final hablo con ustedes, voy a formar coordinadores y voy a platicar porque tal vez vayamos a resolver algunos aspectos de forma particular con ustedes. Como les digo, a mí me gusta formar alumnos que sean críticos. ¿Por qué? Porque como el caso que yo les estoy indicando ahorita sobre la reposición, eso lo han trabajado los maestros de derecho notarial, muy reconocidos, y yo no discuto sobre el intelecto de estos doctores, pero cuando analizamos la ley, nos damos cuenta de ciertos aspectos, pues que dice uno, no, hombre, si realmente aquí hay problemas, entonces ya eso le da mayor crítica a uno. ¿Cuál es el detalle? Que no hay que creernos todo, siempre hay que discutir todo desde un punto de vista legal, porque esto nos permite a nosotros tener un mayor enfoque, poder nosotros centrarnos más en los problemas. Y recuérdense que al final, pues los libros se escriben en base a eso. Hay libros que dicen uno, pero si este señor dijo esto y este otro señor dijo esto. Es por eso, es cuestión de criterio, cuestión de fundamentación legal. Una dejarán mentir ustedes, y acá hay colegas incluso
ya tienen otra profesión, algunos doctores, creo que también hay un par de criminólogos, si no estoy mal. Entonces, ya tienen otra visión de las cosas. Y no me dejarán mentir que hay unos libros que prácticamente son copy-paste de otros textos. Eso es lo que yo no quiero que pase. Anímense en el futuro a poder escribir y se van a dar cuenta de la fortuna que uno tiene al percatarse de ciertos errores que se dan normalmente en la práctica. Y uno puede ser crítico también con eso. Entonces, a mí me gusta enseñarles estos aspectos para que ustedes vean que sí se puede hacer las cosas bien y sí se puede aprender y que realmente esto al final, si ustedes lo aprenden como tiene que ser, en el futuro les va a ayudar, no solo para su profesión, sino también para evitar problemas legales en cuanto a su función notarial. Sí, Sandy, y después Wendy. Lick, buenas noches. Solo con respecto a la práctica, quería ver si es posible y si contamos con su apoyo para los que elaboramos el día sábado, si podría ser por la tarde, ya que varios creo que no pudimos ir a la primera por lo mismo de los horarios laborales, ¿verdad, Lick? Solamente gracias. Sí, yo pienso que sí podemos ver eso, solo lo que estoy viendo también es el espacio. Bueno, digo, depende de una reunión, pero sí estoy considerando eso. Wendy. Sí, Wendy. Wendy Creo Alejandra. que le está escribiendo por el chat, creo yo. Ok, bueno. Entonces, sí, efectivamente, es que también tienen que ver eso, que algunos no pueden en la mañana, solo pueden en la tarde, otros pueden solo en la tarde y no pueden en la mañana. Entonces, quizás lo que vamos a hacer mejor es, si se da eso, pues establecer una estadística, someterlo a votación y así por lo menos opera el bien común, ¿va? Por lo menos el bienestar, por lo menos, si no de unos pocos, de la mayoría. Y tal vez formamos los grupos y los coordinadores me apoyan después en transmitir los conocimientos o apoyarle a estos compañeros que no han podido en el horario para no dejar a nadie vacío. Recuerden que al final tenemos que apoyarnos entre todos. Y si lo manejamos de esta forma, sería más factible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les beneficia a ustedes y les beneficia también a su servidor, obviamente, porque yo podría tener una estadística o una media de los conocimientos que estoy transmitiendo y que realmente los estén captando, ¿sí? Yo espero que por lo menos ahorita, yo no sé si ustedes lo han notado, pero en redacción, después de estar repitiendo una cosa y otra cosa y otra cosa, hay muchos que ya hasta mentalmente tienen las cláusulas y ya saben cómo ordenar, incluso cuando hay errores y todo. Y eso es una ventaja, me parece muy bueno, porque no crean que en el privado les van a poner estos instrumentos así tan complicados. Sí, no crean que se los van a poner así, no va a pasar. Ya hasta las sueñas, las cláusulas. Ok. Eso está bien. Pues vean, no crean que les van a poner esto complicado, pero cuando lleguen a su privado y les pongan el instrumento, yo les aseguro que muchos de ustedes, si han estudiado conciencia, se van a reír de ese instrumento. No lo van a ver difícil, lo van a poder manejar. Ya vamos a ver el tema con ustedes del hecho de una persona cuando no puede o no sabe firmar. Ya vamos a ver también, y eso que no llegado a los contratos mercantiles, que ese es otro tema. Vamos a ver con usted la represión. Y cuando lleguemos vamos a ver las obligaciones previas y posteriores, y cuando lleguemos a eso, realmente ustedes no van a tener inconvenientes en cuanto a su práctica notarial. Por lo menos yo esperaría que su servidor los esté formando bien para que en el futuro sean buenos profesionales, porque el privado tarde o temprano los van a pasar. Pero su práctica notarial, que es la más importante, sí ha sido un objeto muy particular de su servidor en llevarlos a ustedes a un aprendizaje continuo y realmente que sea certero, porque, por ejemplo, yo no puedo venir con ustedes y me van a disculpar de la forma que lo puedan ver, pero yo no puedo venir con ustedes a darles mentiras, yo tengo que estar seguro del conocimiento que les estoy transmitiendo. Y es más, su servidor también no se cree dueño de la verdad absoluta. Yo voy mejorando porque yo voy estudiando y en lo que voy estudiando voy analizando ciertos aspectos y cada día procuro mejorar en eso. Entonces, ha habido ocasiones donde yo he cambiado mis tesis, he cambiado lo que tengo y digo yo, pues, estaba equivocado. Tienes razón.
Pero el aspecto donde tienen razón es este, y empiezo yo a engrosar el conocimiento. Y lo que les estoy dando a ustedes es realmente eso. O sea, trato de transmitirles lo más importante. Y si alguien trabaja en el registro de la propiedad, se dará cuenta cuánto es vital esto en la práctica. Muy vital. Ya vamos a llegar a los testimonios. Ustedes van a tener que formar sus testimonios y se van a dar cuenta que hay muchos que no saben ni cómo hacerlo. Porque me ha pasado. Y esa es tarea mía, ver cómo les enseño a ustedes. Entonces, pues yo tengo una obligación, ustedes también, es una responsabilidad compartida. Entonces ya es el último semestre, esperemos que al finalizar, pues por lo menos hayan abierto la universidad o tengamos un espacio como donde celebrar. Y pues ahí sí que si están sufriendo jóvenes, disfruten ese sufrimiento porque ya es lo último de su carrera. Esto no lo van a volver a vivir. Entonces, ahí nos quedamos. Nos vemos el siguiente día de clases y cualquier cosa, pues me la comunican por el chat, por favor.